¿Cómo llegaste a ser recolector de residuos? Contame. En la recolección empecé a trabajar por medio de un conocido que está hace muchos años y bueno, se enteró que estaba buscando trabajo y le di el currículum, estuve a prueba un tiempo y bueno, me contrataron. ¿Y tuviste que realizar alguna capacitación para desempeñar tu trabajo? No recibí ni capacitación o algún tipo de curso, nada de eso. En cuanto a tu recorrido, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando? ¿Cuánto es? Aproximadamente de 52, 54 kilómetros es el recorrido. ¿Tenés idea si hay mujeres trabajando en la empresa como recolectoras? No hay mujeres trabajando en la empresa. ¿Sufriste alguna vez algún accidente o alguna lesión durante tu jornada de trabajo? Yo no, pero sí tuve casos de compañeros que se cortaron y tuvieron que salir por RT porque se habían cortado el tendón. Un compañero se había cortado el dedo eh, con el vaso, con un vaso que estaba roto, y después otro se había cortado con la tapa de una lata de durazno. ¿Me podrías describir cómo era un día laboral antes de que inicie la pandemia? El antes o después de la pandemia no varió mucho, salvo el uso de barbijos, pero eh, el tema de la recolección siguió funcionando igual. Empezábamos en invierno a las 7 de la mañana, en verano a las 6. em, Se hacía el recorrido normalmente. Se trataba de no pensar mucho en el tema de hasta en ese momento no había mucha información sobre el tema del coronavirus, entonces tampoco uno trataba de pensar mucho en lo que podía llegar a agarrar en las bolsas, sacando que uno usa guantes y barbijos como elemento de protección personal, pero no varió mucho. O sea, como te digo, la única diferencia es que se usaba barbijo durante la pandemia y bueno, después ya no. Pero se trabajaban las 8 horas normal y nada más. Bueno, cuando ustedes fueron declarados trabajadores esenciales, ¿cómo te impactó en un primer momento la noticia? Que tenías que salir a trabajar, ¿no? En plena pandemia. En cierta forma no impactó ni positivamente ni negativamente porque teníamos que seguir trabajando normal, entonces no, no hubo algún aspecto que cambió en nosotros o algo. Seguimos haciendo normalmente nuestro trabajo, capaz con un poco más de prevención, sin tratar de pensar mucho en la pandemia para no hacerte la cabeza, pero como era todo desconocido, pero el trabajo se hizo normalmente, digamos. Cuando empezó la pandemia, ¿se te dio alguna capacitación de cómo debían trabajar y se te brindó los instrumentos sanitarios esenciales? Más que una capacitación fue que tengamos cuidado, porque hasta ese momento era todo desconocido. Pero bueno, se le trataba de poner el mayor cuidado a las bolsas, tratar de que no se rompan, pero más que eso no se podía hacer. Y los elementos de protección sí, bueno, siempre tuvimos, nada más que hasta ese momento empezamos a usar los barbijos, pero guantes y demás, siempre tuvimos. ¿Qué sensación te provocó cuando tuviste que salir a trabajar durante el periodo de pandemia? Ninguna sensación, fue lo mismo que cuando nos declararon esenciales del primer día. Uno salía a hacer el trabajo lo mejor posible con el mayor cuidado y nada más. No es que hubo algún aspecto
como dije anteriormente, positivo o negativo. ¿Fueron vacunados ustedes al ser trabajadores esenciales? ¿Lo vacunados en primera instancia? Aunque fuimos declarados trabajadores esenciales, no, no. Solamente habían vacunado a la policía y médicos, pero nosotros no, no. ¿Estuviste afectado por COVID vos o alguno de tus compañeros? Contame. Y si fue así, ¿crees que este contagio se produjo en el momento del trabajo? Sí, sí, estuvimos aislados, hubo compañeros con COVID. Y la verdad que es muy relativo eso, pero podría ser, sí. Aunque uno tomaba todos los recaudos posibles, eh, trabajábamos todos los días y puede ser que nos hayamos contagiado en el laburo. ¿Me podrías decir, por lo que vos ves, si el aislamiento produjo un aumento de residuos domiciliarios? Sí, sí, al estar la gente en su casa, hubo un aumento de residuos. La visibilización del trabajo durante el momento de pandemia provocó algo en los vecinos que sean más responsables a la hora de sacar la basura, algo que vos hayas visto, sentido. La gran mayoría no, la verdad que eran muy pocos los que separaban la basura, pero en su totalidad no. Sentí que de parte de la gente, ¿no? Tiene la misma valoración que recibiste vos. ¿Es la misma que recibieron los médicos, por ejemplo? ¿O la gente que trabaja en el sector de salud? No, no, solamente valorizaban los médicos y todos los demás trabajadores esenciales no pasábamos desapercibidos. ¿Cambió el trato diario con los vecinos en la zona en la que realizas tu trabajo durante la pandemia? No, fue y es siempre el mismo trato, no, no cambió durante la pandemia, ni después tampoco. ¿Me podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido durante el trabajo en los primeros días de la pandemia? La verdad que no me acuerdo de ninguna anécdota en especial ni nada, fue todo como dije anteriormente, normal. No, no me acuerdo de nada en especial. Bien, de acuerdo a los trabajos realizados durante la pandemia, ¿recibieron algún aumento de sueldo por ser trabajadores esenciales? No, 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 no hubo ningún aumento de sueldo ni ningún eh, resarcimiento económico extra, no, nada. Seguimos cobrando lo mismo. ¿Recibís algún resarcimiento económico extra que no esté contemplado por la empresa? No, 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 no hubo ningún aumento de sueldo ni ningún eh, resarcimiento económico extra, no, nada. Seguimos cobrando lo mismo. Los únicos que tuvieron, creo que un aumento, un resarcimiento económico extra habían sido los médicos. Creo que fueron los únicos, sí, fue el único, em, los únicos trabajadores esenciales que fueron reconocidos y que tuvieron algo extra. Porque después los demás que trabajamos no recibimos nada. ¿Tu familia te transmitió alguna inseguridad durante el periodo que fue la pandemia? Sobre que no debía continuar con tu trabajo o algo por el estilo. Y mi familia estaba preocupada, pero me decía que me cuide, que trate de andar siempre con alcohol en gel, higienizarme bien, me bañaba antes de ir al trabajo, me cambiaba la ropa, obviamente. Pero bueno, más que eso uno no podía hacer. Contame.
¿Cómo era el momento de volver a casa? ¿Qué medidas sanitarias tomabas antes de ponerte vos en contacto con tus familiares? Bueno, como decía antes, me bañaba en el trabajo, me cambiaba la ropa, tenía mucho alcohol en gel, usaba constantemente. eh, Esas eran las medidas de seguridad más que nada. ¿Perdiste algún amigo o familiar durante el periodo de pandemia a causa del COVID? Sí, sí, tuve pérdidas cercanas. ¿Qué significa para vos ser recolector de residuos? Contame. Brindar un servicio muy esencial a la población porque a veces la gente no se da cuenta, pero si llega a pasar 2 días sin recolectar la basura y se generan una gran suciedad, por así decirlo. Pero eh, más que nada eso, sí, brindar un servicio que no está muy reconocido, pero que es muy importante. De tu actividad durante el ASPO en pandemia, ¿no? ¿Hubo algo que no te hayas preguntado o que quieras contarme? No, 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 preguntaste todo. ¿Hubo algún aspecto de tu cotidianidad sobre el que no conversamos y quieres hablar? Conversamos de todo, la verdad que no quedó nada afuera.